Muy buenas tardes. Creo que todos aquí somos colegas, nos encargamos del estudio del ejercicio físico, la capacidad aeróbica, anaeróbica, ven las resistencias, distintos tipos de resistencias cardiorrespiratorias, también realizan estudios acerca de la mecánica y el movimiento corporal, ¿no es cierto? Estamos en una ciudad linda. ¿De qué departamentos vienen? De Oruro, de La Paz, ¿de dónde más? ¿De Cochabamba? ¿Cuántos somos de Cochabamba? Y pocos. Muy bien. Bien, hoy voy a conversarles acerca de un tema que es muy importante comprenderlo, y no solamente comprenderlo, sino saber aplicarlo. Y vamos a ver cómo se interviene a través de los primeros auxilios y a través de aplicaciones prácticas el tema de alguna lesión. Todos hemos visto... ¿Quiénes son profesores? A ver, levanten la mano. A ver, los profesores tenemos una característica, ¿no? Vemos a nuestros alumnos muchas veces lesionarse, vemos cortarse, incluso hemos tenido estudiantes que tienen algunas capacidades diferentes en cuanto al desenvolvimiento físico. Tenemos estudiantes que alguna vez han tenido alguna crisis epiléptica, por ejemplo. ¿Y qué es lo que hacemos como profesores? Pues debemos saber actuar en el momento, no solamente en las crisis epilépticas, en heridas, por ejemplo. Debemos saber, por ejemplo, también cómo utilizar de manera correcta los implementos que conllevan el botiquín de primeros auxilios. Y de todos estos temas vamos a ir hablándolos en este pequeño espacio. Y vamos a realizar aplicaciones prácticas también, y ustedes las van a ir viendo. Les voy mostrando algún tipo de aplicaciones en cuanto a vendajes prácticos, vendajes con el kinesiotape. ¿Han visto esta cinta alguna vez? Ustedes que son profesores han debido ver esta cinta kinésica que la utilizan, por ejemplo, los deportistas. Vamos a ver su utilización adecuada, porque no solamente es aplicar por aplicar. Un vendaje tiene que tener también muchas características para la aplicación del vendaje cuando existe un paciente, un estudiante o una persona lesionada. Y obviamente vamos a conocer los principios y algunas generalidades de lo que son los primeros auxilios. Bien, bueno, el tema es la intervención en lesiones agudas y aplicación de los recursos prácticos. Y vamos a tener un periodo de primeros auxilios, donde vamos a ir desenvolviendo todo lo que son los primeros auxilios, después la aplicación del recurso práctico, y quiero que ustedes memoricen solamente 2 acrósticos para la aplicación de estos recursos prácticos. Uno es el SALT-TAPS, que van a ir viendo, vamos a ir desarrollándolo, y el otro es el PRICE, ¿ok? Muy bien, posteriormente a esto vamos a brindar una explicación de las lesiones deportivas más comunes, más frecuentes, y posteriormente a esto vamos a agarrar y vamos a tener algunas consideraciones, como por ejemplo la utilización del botiquín y qué recursos prácticos debe tener un botiquín. Y bueno, vamos a comenzar primero con los primeros auxilios, ¿bien? Y debemos entender que los primeros auxilios son la primera medida que vamos a ir tomando en cuenta cuando vemos a un paciente, a una persona con algún tipo de lesión, con algún tipo de esguince, algún tipo de torcedura, cortadura, etcétera. Varias cosas, ¿bien? ¿Qué son los primeros auxilios? Podemos definir los primeros auxilios como las medidas que se toman inicialmente en un accidente, en el lugar donde ha ocurrido, independientemente de la gravedad de las lesiones que se produzcan, hasta que aparece la ayuda sanitaria. Vamos a ver que dentro de los primeros auxilios tenemos, por ejemplo, principios básicos. ¿Y cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Nos podemos preguntar que los objetivos son, por ejemplo, son 4 en realidad los objetivos de los primeros auxilios. El primer objetivo es conservar la vida.
el primer y mayor objetivo al realizar la aplicación de los primeros auxilios. El segundo es evitar las complicaciones físicas y psicológicas en el paciente o en la persona que estamos atendiendo, que estamos auxiliando. El tercer objetivo es coadyuvar y colaborar en la rehabilitación y en la recuperación de ese paciente o de esa persona a la que estamos auxiliando. Y el cuarto es muy importante también, y es el hecho de preocuparnos, no solamente auxiliarlo, sino preocuparnos por el transporte y llevarlo al lugar donde corresponde, que es normalmente una posta sanitaria, un hospital, una clínica, cuando existe este tipo de altercados, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo actuar y hoy vamos a aprender cómo actuar, y para eso tenemos también algunas particularidades, ¿no? Siguiente. Vamos a observar que tenemos principios, y los principios tienen que tener primero, básicamente, una visión por parte suya. Si ustedes están seguros de lo que van a hacer, intervengan. Pero si es que no están seguros, si es que existe cierto pánico, cierto temor a realizar los primeros auxilios, entonces no lo hagan. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre existe. Ustedes han sido testigos alguna vez de algún accidente, ¿no es cierto? Entonces, a veces estamos de mirones o a veces podemos ser parte del auxilio de la persona, incluso colaborándolo. Entonces, en ese sentido, nuestra labor tiene tres cosas. Triple paz se llama, paz. Nuestra labor como auxiliadores debe ser primero proteger, prevenir la agravación del accidente. ¿Cómo protegemos? No solamente auxiliando al paciente, sino evitando que, por ejemplo, ¿no?, si es un accidente en una carretera, evitando el tráfico, sin sucumbir en el intento. Es decir, si nosotros estamos inseguros, queremos ayudar y no queremos ayudar, no hagamos nada. Sin sucumbir en el intento, debemos proteger al paciente, incluso de objetos que estén alrededor del mismo y que puedan provocarle daño. El segundo es alertar. Ustedes lo que deben hacer al alertar es, lo primero que hacemos es sacar el teléfono y llamar, ¿no es cierto? Y cuando llamamos debemos ser claros, no tenemos que dudar en comunicar a la persona que estamos llamando, ya sea la policía, la ambulancia o los bomberos. No tenemos que dudar el hecho de decirles dónde estamos, tenemos que ser claros, dónde nos ubicamos y cuál es la posta sanitaria también más cercana, para llevar así a nuestro socorrido al lugar donde corresponde. Y el tercero es socorrer, hacer una primera evaluación. Primero, acá nosotros tenemos que comprender el ABC de la emergencia. El ABC está constituido por tres siglas también, ¿no? El A, que es el airway en inglés, que significa vía aérea permeable. Tenemos que ver a la persona que estamos auxiliando si su vía aérea entonces es permeable, si está respirando, si no tiene algún tipo de elemento acá, ¿no?, que está evitando que respire. Después, el segundo, la B, es breathing. Breathe es respirar en inglés. Entonces tenemos que observar que respira. Normalmente, a ver, voy a pedir a alguno de los profes que me colaboren, por favor. Cualquiera, venga usted. Cualquiera. Vamos a retirar estas cosas. Supongamos que este es el suelo. Vamos a hacer para mayor comodidad. Se va a echar, por favor. Eso es. Nuestra posición es esta. El A y el B, ¿no? Y el C es circulation. Tenemos que ver tema circulatorio. ¿Y cómo se ve la circulación del cuerpo? A través del pulso, ¿no?
Nuestra postura, acá o acá, o puede ser acá también. Nunca con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene su propia pulsación. Entonces, en ese sentido, utilicemos los dos dedos radiales, ¿ok? El índice y el dedo medio. Entonces, podemos palpar la arteria carótida o podemos palpar el pulso radial. ¿Bien? El pulso radial se encuentra en esta región. Se denomina apófisis estiloides del radio. Siempre tengando en cuenta la antena, ¿bien? No el cúbito. Este viene a ser parte del cúbito y este parte del radio. Entonces, los dos deditos hacia la zona radial. ¿Bien? Entonces, palpamos. Nos acercamos y sentimos. Primero, sentimos el airway, ¿no? El A. Sentimos si no existe ningún bloqueo en toda la vía aérea. Vemos que está permeable. El segundo, no solamente siento, escucho y también percibo los movimientos respiratorios. Son la inspiración y la exhalación, ¿no? Y tercero, también percibo si tiene pulso. O puedo colocar acá, como les decía, ¿no? Entonces el ABC, muy bien, gracias, profe. Gracias a usted. Entonces el ABC, y ese es el ABC de la emergencia. ¿Bien? Bien, estábamos en socorrer, ¿no? Cuando uno socorre, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, comprobamos si respira o si sangra. ¿Por qué? Porque nuestra visión, y tenemos que ser bien observativos, tenemos que mirar si el paciente o si el auxiliado tiene heridas, le duele alguna región, si por ejemplo tiene algún corte, si tiene quemaduras incluso. Después, hablarle para ver si está consciente. Cuando una persona no está consciente, entonces es mucho más difícil encontrar problemas en el cuerpo. Entonces, en el caso de que exista una inconsciencia de la persona que estamos auxiliando, pues en ese caso ustedes tienen que llamar prontamente a las instancias correspondientes. Y obviamente, si el paciente está muriendo, o sea, si está inconsciente, está sangrando, está muriendo, entonces debemos aplicar los primeros auxilios. ¿Cuál era el primer principio de los primeros auxilios? Conservar la vida, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta el conservar la vida en nuestro paciente. Después, tomar el pulso, lo que les decía, ¿no? Puede ser en la carótida o puede ser el pulso radial. Muy bien, vamos a pasar a las normas generales, ¿bien? Un auxiliador, y ustedes en este caso que están aprendiendo y que están comprendiendo y que van a aplicar los primeros auxilios, tiene que entender todas estas normas, porque en base a las normas se realizan las aplicaciones. Y era lo que en un inicio reiterábamos, ¿no? Primero, actúe, pero actúe si tiene la seguridad de realizar el auxilio. Que sea para ayudar, ¿no? Porque siempre existe alguien que conoce mejor que nosotros. Entonces, en ese sentido, debemos auxiliar a la persona que está auxiliando también, porque necesita. Después, conserve la tranquilidad. Ustedes, si nosotros, por ejemplo, vemos a una persona que requiere los primeros auxilios y nosotros no estamos tranquilos, no vamos a transmitir esa tranquilidad, esa paz. Y obviamente vamos a transmitir mucho más tensión, mucho más pánico a la persona que estamos auxiliando. Entonces es muy importante que ustedes conserven la tranquilidad, porque eso da confianza al paciente que estamos auxiliando o a la persona que estamos auxiliando. Después, de su actitud depende la vida de la persona. La vida de la persona. Un principio es conservar la vida y es el más importante. Si nosotros estamos con una actitud no solamente displicente, sino una actitud negligente, entonces no hagamos nada. Después, no se retire nunca. Si usted va a ser la primera persona en auxiliar al que ha tenido el accidente, al estudiante, a la persona, nunca se retire de su lado.
¿Por qué? Porque usted, al comunicarse con él, al ser el primer contacto, ya tiene un nexo, y ese nexo tiene que conservarse hasta el final. Por eso, uno de los principios también es ayudar al transporte del paciente o de la persona que estamos auxiliando a la posta sanitaria más cercana. Y después efectuamos una evaluación visual de todo lo que comprende el cuerpo de la persona, ¿no? Entonces, tenemos que observar, tenemos que ser bien observativos, no tenemos que retirarnos de su lado, y tenemos que actuar con mucha seguridad y con mucha certeza de lo que estamos haciendo. ¿Bien? Siguiente. Bien, ahora voy a hablarles acerca de un tema que es muy importante que lo comprendan, y en base a esto es lo que consiguen. Les decía, ¿no? Conocemos este tipo de elementos. Este es una compresa fría, por ejemplo, ¿no? Es una compresita fría. El vendaje tiene muchas propiedades, no solamente vendamos por la temperatura que vamos a promover en la persona. Bien, los recursos prácticos los vamos a dividir en dos. La primera, y quiero que me comprendan esto, es el SALT-TAPS, ¿ok? Son siglas también en inglés, pero no son difíciles de aprender, ¿bien? Vamos a coordinar con Jorge para que ustedes puedan tener algún tipo de material en base a lo que les estamos dando, para que ustedes puedan repasarlo en algún momento libre. Primero, cuando se trata de un jugador, nosotros como profesores de educación física, en el caso de nuestros estudiantes, vemos que el estudiante a veces se dobla el tobillo, se luxa la rodilla, y si es fuerte, entonces hay que intervenir. Primero, ¿qué es lo que hacemos? Stop, parar. Hacemos que han visto, ¿no? Los kinesiólogos, por ejemplo, en el extranjero, corren donde los deportistas agarran y lo primero que hacen es frenar cualquier intento de elevación del deportista. En ese caso debemos parar y preguntarle, es el segundo paso, es el ask. Entonces, preguntamos al jugador lo que ha ocurrido, cómo se siente, dónde le duele, cómo le duele, y obviamente vamos a seguir. El tercer paso es examinar, look, mirar, look at. Entonces, examinamos ¿qué? La parte del cuerpo afectada en busca de señales de lesión. Puede que existan, puede que no, los signos, ¿no? Puede que existan hematomas, enrojecimientos, o puede que simplemente sea un dolor muy interno. Entonces, en base a eso, seguimos. La cuarta es touch, tocar la parte afectada si el jugador se deja también, ¿no? O si en el caso suyo, si el estudiante se deja. Vamos a tocar la parte y vamos a ver si es que existe una lesión muy profunda o una lesión superficial, ¿bien? Y posteriormente vamos a intervenir con las otras aplicaciones de los recursos prácticos, con los otros recursos prácticos. Después, el quinto paso es comprobar el movimiento activo, active move. Entonces, cuando nosotros vemos el movimiento, debemos también conocer movimientos fisiológicos que realiza nuestro cuerpo. Por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo. Quiero que me respondan eso. ¿Cuál es la articulación de todo el cuerpo que tiene mayor movilidad? ¿Será la rodilla, el tobillo, el hombro, verdad? Sí, el hombro. ¿Por qué? Porque tiene 3 grados de movimiento. Se mueve en un sentido antero-posterior, en un plano sagital se denomina, se mueve en un plano transverso, plano coronal, y se mueve en un plano longitudinal, se llama también cefalocaudal. Entonces, nosotros con el hombro tenemos muchos grados de movimiento.
En cambio, el codo tiene solamente un grado de movimiento, ¿no es cierto? Solo hace flexión, extensión, al igual que la rodilla. En cambio, el hombro no. Entonces, nosotros, al comprobar el movimiento activo, debemos conocer también la movilidad de todas las articulaciones. ¿Y por qué es importante evaluar la articulación? Por ejemplo, si yo tengo un golpe en la zona media, en la zona del muslo, directamente esto me va a afectar a mi rodilla y a mi cadera. ¿Por qué? Porque los puntos de inserción de los músculos siempre son articulares, siempre. ¿Okay? Entonces es muy importante comprobar el movimiento activo y pasivo. Al comprobar el movimiento primero activo, le pedimos al jugador o al estudiante que pueda mover el segmento que se ha lesionado. Entonces, es decir, ¿puedes mover? Así. Si bien puede mover, entonces seguimos con el segundo paso, que es con el siguiente paso, que es comprobar el movimiento pasivo. Si el jugador puede mover la extremidad o la articulación afectada, hay que verificar si la puede mover en toda su extensión y observar su reacción. Lo que les decía, ¿no? Acá, golpe en el muslo. ¿Puede mover? Sí, puedo mover. Pero si yo realizo una elongación, un estiramiento de todo el segmento y no existe dolor, entonces ya paso al siguiente, a la siguiente instancia, ¿no? Pero si no puede mover, entonces le pedimos que repose. Y la última es levantarse, stand up. Ahora, si el jugador está en condiciones de poder levantarse, si después de haber realizado todo este procedimiento, el jugador o el deportista tiene las condiciones para levantarse y para continuar, entonces magnífico. Y es lo que hacen los jugadores profesionales, ¿han visto, no? Corren, el kinesiólogo o el profesor ve, le pone el parchecito, realiza todo este procedimiento. Si está en condiciones de continuar, entonces continúa. Pero si es que no, entonces ahí ya viene la otra aplicación del recurso práctico, que la vamos a ver a continuación. Y esta la deben conocer todos ustedes, ¿no es cierto? El PRICE, también son siglas en inglés. Cuando existe una lesión, por ejemplo, y en esta lesión, y dentro de esta lesión, no vemos que, anteriormente habíamos visto el SALT-UPS, si vemos que todo este procedimiento está limitado y que no se puede continuar, entonces comenzamos con el PRICE. Y es una medida, incluso esta medida es una medida de lesiones agudas. Es la aplicación que nosotros deberíamos realizar en alguna lesión durante las primeras 48 horas. Cuando un estudiante, un deportista se lesiona, jamás hay que aplicar, y esto tienen que también comprender, jamás hay que aplicar calor. El calor es un factor que reactiva la inflamación. Cuando uno tiene una lesión, existe un mecanismo propio del cuerpo que se llama la tetrada de Celso. Es parte del proceso inflamatorio. Entonces, si comprendemos tetrada, estamos hablando de 4 cosas, ¿no? Tetra. Entonces, estas 4 cosas son, primero, existe dolor, existe rubor, es decir, el color cambia del segmento afectado, existe tumor, es decir, el edema o la inflamación propia o el hinchazón, y tenemos por último dolor, rubor, tumor y dolor, tumor, sí, el tumor es el edema, rubor, y tenemos, se me ha ido de la cabeza, lo siento mucho. A ver, la calor, obviamente, bien, estamos hablando de la temperatura y sí, el calor, ¿no? Entonces, y el calor. Entonces, si estamos hablando del proceso inflamatorio y queremos inhibir ese proceso, aplicar calor en un proceso inflamatorio es reactivar la inflamación y reactivar ese proceso inflamatorio. Entonces, nunca apliquen calor en un proceso agudo, en una lesión aguda. Apliquen frío, siempre. Y el PRICE es eso, ¿no? P, R, I, C, E. Presión, restricción, ice, que es hielo, compresión y elevación. ¿Ok?
No, perdón, protección. Entonces, cuando nosotros aplicamos el Price, estamos, uno, con el vendaje podemos proteger y podemos comprimir también, ¿no? Con la restricción, nosotros debemos pedirle a la persona a la que estamos ayudando que no realice ningún tipo de movimiento, que no realice ningún tipo de acción donde él está molestando. Después, con el hielo, como les decía, disminuimos la inflamación y no activamos así el proceso inflamatorio. Con la compresión nosotros colaboramos en la eliminación de toxinas y del desecho metabólico y asimismo evitamos que el proceso inflamatorio siga su curso, evitamos que el proceso se hinche. Y con la elevación nosotros también promovemos a través de la acción de la gravedad el drenaje de estos desechos y de esta eliminación de toxinas. ¿Ve? Y vamos a ver ahora las lesiones deportivas. ¿Okay? ¿Y qué es una lesión deportiva? La lesión deportiva se supone que es un accidente que ocurre cuando nosotros desarrollamos actividades físicas y mucho más cuando desarrollamos actividad física deportiva. Por eso se denominan lesiones deportivas. ¿Ven? Podemos definir una lesión deportiva como un accidente traumático o condición álgica espontánea como consecuencia de la práctica deportiva. Creo que todos hemos sido testigos, ¿no es cierto?, de algún tipo de accidente y algún tipo de lesión en el deporte. Y más si estamos inmersos en la actividad física, deportiva. Entonces es muy importante comprender que las lesiones deportivas, por ejemplo, pueden clasificarse. Y las más comunes son, por ejemplo, las lesiones musculares, ¿no? Cuando nosotros a nosotros mismos nos ha debido pasar. Tenemos, por ejemplo, calambres, tenemos tirones, tenemos los micro desgarros musculares que provocan desgarros musculares, o vemos a las personas, a nuestros estudiantes o a algún deportista que tiene este tipo de problemas. ¿Qué es lo que aplicaríamos, por ejemplo, con lo que hemos aprendido anteriormente? ¿Qué aplicaríamos en un paciente con calambre o en un estudiante que tiene un calambre? Masajes, ¿qué más? Ya, que estire el músculo. Bien, un calambre es una contracción involuntaria, ¿no?, del músculo, es una contracción que no solamente el músculo funciona así, como mis dedos, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. El calambre hace que esta contractura sea constante y las fibras se enreden, y es por eso que después de un calambre, por ejemplo, exista dolor, ¿no? O sea, se resiente, el músculo está sensible, porque el calambre siempre es muscular. Y los problemas musculares, las lesiones musculares, son consecuencia de movimientos explosivos, ejercicios nuevos, fatiga, etc. Miren, nosotros cuando realizamos algún tipo de actividad física en nuestros estudiantes, debemos tener siempre en cuenta la elongación, la calistenia, todos los recursos que son previos para evitar este tipo de lesiones. Porque si nosotros sobrecargamos y sobresaturamos la acción del músculo, vamos a provocar estas lesiones musculares, que pueden ser desde calambres hasta podemos provocar microdesgarros musculares. Y los microdesgarros musculares, el músculo es como la media panty. Si yo tengo un microdesgarro muscular, si yo tengo un o dos fibras pequeñas que se han desgarrado, y si nosotros vamos a seguir promoviendo acción, este microdesgarro no se siente, no se percibe, duele un poco, pero nada más, pero poco a poco va creciendo. Es como la media de panty, porque se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, y puede ocasionar un desgarre mayor. Y un desgarre muscular ya es un procedimiento que se debe tratar, se debe cicatrizar y debe llevarlo a instancias diferentes.
Y bueno, los ejercicios nuevos, al implementar los nuevos ejercicios, ustedes como profesores de educación física tienen que tener también algún tipo de análisis mecánico, biomecánico del ejercicio. Por ejemplo, si yo quiero implementar polichinelas y después de las polichinelas les mando a hacer, qué sé yo, les mando a trabajar la fuerza explosiva de los músculos gemelos, entonces probablemente no tenga un buen resultado. Entonces tienen que tener programas y esos programas tienen que estar bien definidos. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan realizarlos sin ningún tipo de lesiones. Hablamos de lesiones también articulares y óseas. Cuando nos referimos a la articulación, nos referimos al segmento móvil, que creo que muchas veces hemos visto este tipo de lesiones. Hemos visto luxaciones, esguinces de tobillo que son muy frecuentes, o los esguinces de la muñeca, del codo. Y bueno, estos son consecuencia de caídas bruscas, por ejemplo, golpes o tal vez una diferencia en la superficie en la que estamos trabajando. Y en ese sentido hay que también tener en cuenta la superficie en la que se trabaja para desarrollar un buen ejercicio. ¿Bien? Y estamos hablando, por ejemplo, de esguinces de primer grado, en los cuales sí existe una elongación, una distensión de los ligamentos, uno de segundo grado, donde existe ya una ruptura parcial de los ligamentos, y una de tercer grado, donde sí existe una ruptura total y donde ya los procesos inflamatorios son muy fuertes, ¿no? Acá podemos ver un esguince de tobillo y un esguince de rodilla también. En el esguince de rodilla podemos ver una pequeña ruptura de las fibras y eso hace que nosotros supongamos que es un esguince de segundo grado, porque existe una ruptura parcial, no total, de los ligamentos. ¿Bien? Y las fracturas. ¿Alguno de ustedes, profesores, ha tenido alguna vez algún estudiante que se ha fracturado la muñeca, la pierna, o que se ha luxado, por ejemplo, el codo, la rodilla, el tobillo? ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿No? Sí. Allá, una persona, un profesor. ¿Qué segmento se ha luxado? El peroné. ¿Se ha roto? Bien. Comúnmente existe una ruptura, es la fractura de Pot se denomina. Es una fractura en el peroné con una luxación ligera de la tibia. Entonces, cuando existe una ruptura del peroné, lo que hacen es abrir, cortar, colocar una plaquita y unos 6-7 tornillos. ¿Para qué? Para estabilizar ese peroné y para estabilizar todo el tobillo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con estas fracturas, por ejemplo? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Conocemos alguno de nosotros primeros auxilios en fracturas, en el caso de fracturas expuestas, por ejemplo? Vamos a conocer algo de esto, ¿bien? Normalmente cuando existe una fractura, nosotros lo primero que debemos hacer es inmovilizar el segmento, también, ¿no? Aplicando los principios básicos de los primeros auxilios, debemos observar el segmento de la fractura, debemos ver qué tipo de fractura, debemos ver si la inflamación es muy brusca, muy rápida, y si es una fractura expuesta, por ejemplo, debemos totalmente aislarla incluso del ambiente. ¿Y cómo hacemos si no tenemos ningún material? Entonces existen cartoncitos, existen algunos elementos con los que nosotros podemos realizar el trabajo de primeros auxilios hasta llevarlo a la posta sanitaria, y ahí el médico, las enfermeras, todos los que intervienen en este proceso, pues aplican lo que deben aplicar. Bien, entonces en el caso de luxaciones también nosotros alguna vez hemos visto una luxación, hemos visto incluso, ¿no?, en partidos de fútbol cuando se doblan, ¿no?, la tibia y el peroné, acá las fracturas es terrible, y a veces nos puede pasar y debemos saber cómo intervenir también. La siguiente, lesiones cutáneas. Creo que este tipo de lesiones es muy importante que también las tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros estudiantes, al realizar cierta práctica deportiva,
no tienen las condiciones, por ejemplo, de los calzados adecuados o las condiciones de la superficie adecuada para realizar el trabajo deportivo. Y es ahí donde existen, por ejemplo, roces cutáneos y subcutáneos que provocan ampollas, provocan heridas, provocan raspones. Entonces, y este tipo de lesiones también hay que saber intervenir, hay que saber intervenirlo, hay que saber aplicar los recursos, hay que saber apaciguar también al estudiante o a la persona o al deportista que está con este tipo de lesiones. ¿Y cómo intervenimos? Podemos aplicar, por ejemplo, frío. En caso de ampollas, es muy importante que nosotros realicemos, por ejemplo, el aislamiento de la ampollita y quemarla alrededor. Si queremos que la ampolla, por ejemplo, sane rápido. Si es que no, dejarla que se reabsorba por un tiempo y posteriormente cortarla. ¿Por qué? Porque cuando uno roza la ampollita, ¿qué pasa con la ampolla? Entonces sale y tiene que sacarse sí o sí. Tenemos que sacarla sí o sí. ¿Por qué? Porque tiene que regenerar el tejido subcutáneo, el que está debajo de la piel que ha tenido la ampollita. Y eso es con tiempo. ¿Por qué? Porque ese tejido tiene que nuevamente readaptarse a las condiciones del clima, condiciones de presión, condiciones de temperatura. Entonces es muy importante saber actuar también en este tipo de casos. Heridas, por ejemplo, ¿no? Heridas, cuando vemos cortes, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo intervenimos? Las heridas las debemos saber limpiar y las limpiamos con este tipo de componentes. Gasas que tienen que ser estériles y podemos utilizar con estas gasitas, podemos hacer apósitos con vaselina o con agua oxigenada, por ejemplo, para desinfectar la zona. Y siempre desinfecten la zona de dentro para afuera, cerca de la herida hacia afuera, ¿bien? Siempre de cerca hacia afuera, porque así evitamos que todo lo que ha producido esta lesión, este corte, entonces puede ingresar a esa herida y puede infectarla también. Entonces siempre de dentro hacia afuera. La desinfección, la aplicación de algún tipo de elemento desinfectante, ¿no? Podemos colocar alguna penicilina, pero nunca alcohol tampoco. El alcohol no se aplica porque el alcohol lo que hace es promover una acción que no nos ayuda a mejorar la heridita, no nos ayuda a mejorar. Siempre utilicen, por ejemplo, agua oxigenada o TG6, por ejemplo, y otro tipo de elementos, ¿no? O agua hervida, pero no alcohol. El alcohol se aplica después. Y si quieren aplicar el alcohol, aplíquenlo alrededor. ¿Bien? El alcohol iodado es un muy buen elemento para rebordear la herida, nunca sobre la herida. Rebordeen con el alcohol iodado, porque ahí sí se evita que, lo que les decía en un inicio, ¿no? Se evita que la herida se infecte. Bien. Después tenemos las lesiones respiratorias. Cuando un deportista o cuando un estudiante es sometido a un ejercicio físico importante, vemos que a veces le da flato, ¿no? Le da flato o tiene lo que se denomina una fatiga respiratoria, y esto puede ocasionarle incluso una exacerbación de la frecuencia respiratoria, agarra y no puede respirar, no puede inhalar. Y para eso también necesitamos recordar los primeros auxilios y recordar que los ejercicios respiratorios pueden ayudarnos a mejorar la condición del deportista. Como primera instancia, cuando vemos el flato, primero debemos parar, no debemos exigirlo. No, flato, no, me está doliendo, siga, no, debemos parar. Debemos parar, el estudiante o la persona que está realizando la actividad física, no, para. Y después pedirle que respire, pedirle que inhale, que exhale y que trabaje la inhalación más que la exhalación. ¿Bien? Entonces tenemos que pedirle que llene los pulmones de aire,
que infle el tórax y que pueda sostener esa respiración para después ir eliminándola poco a poco hasta que pase el flato. Porque el flato también es producto del cansancio, de la fatiga que nosotros provocamos al impulsar este tipo de ejercicios. Bien, después. Bien, algunas consideraciones prácticas para que ustedes tomen en cuenta, y este tipo de consideraciones creo que es muy importante apuntar, porque quiero preguntarles, ¿ustedes creen que un botiquín de primeros auxilios debe contener medicamentos, por ejemplo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Debe contener, por ejemplo, tabletas? Ya, perfecto. Bien, debemos tener en cuenta que deben existir dos elementos en casa, y no solamente en casa, sino también en sus colegios, ¿no? Y a partir de ahora, ¿no? Cuando estemos elaborando nuestro POA, nuestro plan anual, qué sé yo, tenemos que implementar dentro de nuestro POA la implementación del botiquín y de un dispenser de medicamentos. En el botiquín no deben existir medicamentos, no deben existir tabletas. Sí tienen que existir algunos elementos que son de primeros auxilios, porque el botiquín de primeros auxilios es botiquín de primeros auxilios. Tiene que contener todos los materiales que nosotros podamos utilizar cuando vemos alguna emergencia, alguna urgencia, pero no medicamentos. ¿Bien? Y les voy a pedir que presten atención a esto. ¿Por qué? Porque un botiquín tiene que tener primero utensilios. ¿Bien? En un pequeño botiquín tenemos que tener tijeras, cuchillos pequeños, pinzas, tenemos que tener material de protección que sirven para proteger a la persona que hace la cura de contacto con sangre, saliva y otros fluidos, o para no contaminar heridas o cortes. Guantes de látex o vinilo para realizar las curas. Es muy importante que nosotros coloquemos los guantecitos cuando estamos aplicando algún tipo de técnica de curación, ¿no? De curetaje en alguna lesión o en alguna raspadura. Después, la mascarilla de protección facial. ¿Por qué? Porque nosotros y nuestro contacto a veces se nos va, ¿no? Se nos va el aliento y podemos producir con esto también algunas infecciones, ¿no? que nosotros mismos estamos produciendo al tratar de colaborar en un primer auxilio. Entonces, tengan en cuenta estas consideraciones prácticas. Tiene que tener utensilios, material de protección, debe tener también la siguiente: accesorios para cortaduras, heridas y lesiones, que es lo más importante. Los ungüentos antibióticos, que si bien son medicamentos tópicos, no son tabletas ni cápsulas, son medicamentos tópicos, son tubos, pueden ser los pitos de metizán, de lorozán, ungüentos antibióticos, que normalmente son la bacitracina, la polisporina. Después, enjuague estéril, que puede ser DG6, por ejemplo, ¿no? El DG6, el suero fisiológico incluso, como solución salina para lentes de contacto, por ejemplo. La lesión o la loción de calamina para picaduras o exposición a las hiedras venenosas o algún tipo de alergia, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque estas son antialérgicas, son antialérgicas. Después, suero fisiológico, que es muy importante también que tengamos. Suero fisiológico no cuesta mucho y debe existir el suero fisiológico en nuestro botiquín de primeros auxilios. Agua oxigenada, que es un elemento muy importante con el cual nosotros limpiamos una herida, un corte. Después, algún tipo de antiséptico, como lo habíamos visto anteriormente, salionada, povidona, la clásica mercromina, el mercurio, violeta. Después, gasas para cubrir las heridas. Estas gasas son muy buenas, pero estas gasas las podemos vaselinar. Existen ahora vaselinas
que no solamente son líquidas y solamente vaselinas, son vaselinas con algún tipo de suplemento para evitar, por ejemplo, infecciones. Y eso se lo consigue en farmacias. Después algodón para limpiar pequeñas heridas, aunque el algodón muchas veces, más en los raspones, no se debe aplicar. ¿Por qué no se debe aplicar? Porque los pequeños, las pequeñas tiritas del algodón se quedan y eso puede infectar una herida. Después esparadrapo, que es la cinta, ¿no? ¿Conocen el esparadrapo, no? La cinta blanca con la que se aísla una herida. Y las tiritas para heridas pequeñas, ¿no? Las tiritas o las curitas. Después también vendajes y compresas. Siempre debemos llevar un pañuelo triangular, esos grandes, ¿no? Los que se utilizan en la cabeza. ¿Por qué? En caso de algún tipo de lesión de los miembros superiores. ¿Por qué? Porque con este elemento podemos fabricar un cabestrillo incluso, ¿no? ¿Para qué? Para inmovilizar el segmento. Tenemos que tener férulas de aluminio para los dedos que también se encuentran en las farmacias, vendajes elásticos, protectores, almohadillas, vendajes para los ojos, por ejemplo, existen parches que se aplican directamente a los ojos, gasas estériles, gasas no adhesivas y cinta adhesiva. Y el equipo de salud casero, ¿no? Que son dispositivos para la jeringa, de succión y goteros, con los cuales nosotros damos incluso el jarabe a los pequeños. Después bolsas de hielo instantáneas o desechables. Es mejor comprarse siempre esto y mantener uno en la heladera. ¿Bien? Después, la máscara facial para reducir el riesgo de contaminación, como les decía, ¿no? La mascarilla facial. Después, un manual de primeros auxilios que, bueno, ustedes se lo pueden bajar, ¿no? O incluso lo pueden comprar. Un manual de primeros auxilios lo venden también en las farmacias. Después, desinfectante de mano, los alcoholes en gel. Después, guantes, bolas de algodón estériles, aplicadores de algodón estériles, o sea, las pinzas con las que podemos aplicar estos algodoncitos, jeringa, pocillo, cuchara para administrar dosis específicas de medicamentos, un termómetro, que es muy importante tenerlo en nuestro botiquín, y pinzas para extraer, por ejemplo, pastillas, patas o algún tipo de elemento que se nos haya incrustado en la piel. ¿Sí? Entonces, son elementos que debemos considerar tener en nuestro botiquín de primeros auxilios fuera del dispenser de los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Los medicamentos tienen que tener otro dispenser. ¿Para qué? Para que este dispenser sea utilizado cuando convenga. Bien. Y lo más importante para todos nosotros, que nuestra herramienta y la herramienta más poderosa que podemos utilizar es nuestro cerebro. Cuando nosotros decidamos actuar en un caso de primeros auxilios, entonces pensaremos qué era lo que hemos aprendido. Primero, nuestra seguridad. Posterior a la seguridad, entonces la aplicación de los principios básicos, de las normas de los primeros auxilios. ¿Bien? Y ahora vamos a pasar a un pequeño periodo práctico. ¿Cuántos somos? A ver, aproximadamente podemos formar grupos de unas 10 personas y podemos cubrir todo el establecimiento. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a pasar a la parte práctica, donde quiero mostrarles algún tipo de aplicación con el vendaje de tape, con el tape. Y después les voy a mostrar también cómo podemos vendarnos, cómo se puede aplicar un vendaje. Y este vendaje tiene que ser, obviamente, tiene que tener los principios los cuales los hemos visto. Tiene que tener el price, tiene que tener presión, tiene que tener la restricción, tiene que saberse aplicar un vendaje. Un vendaje, por ejemplo, tiene que tener anclajes, tiene que tener dirección. Tenemos que saber en qué momento aplicar y cómo aplicar el vendaje también. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, pongámonos de pie y vamos a ir bajando toditos por aquel sector. Bien, vamos a hacer grupos de unas 8 o 10 personas.
Bien, el vendaje compresivo para esguinces de tobillo, que es lo que más vemos en colegio, y un vendaje funcional para la rodilla, ¿ok? Necesito a alguien. Usted está con corto, véngase. Nos vamos a quitar los zapatitos. Y nos vamos a echar, a ver, esperen un ratito para que ustedes puedan ver. Ahí, aquí la cabecita y ahí los pies. Bien, vamos a quitarle un calcetín, ¿ok? Bien, todos podemos observar, ¿no es cierto? Podemos observar. Bien, supongamos, en esta región, la región del tobillo está constituida por ligamentos que sedian la articulación, en su región interna y en su región externa. Por lo general, la desviación siempre es así. Uno se dobla el tobillo y tiene el esguince en el lado externo del tobillo. Entonces, si yo tengo un esguince en el lado externo, debo promover primero estabilidad en el tobillo. Y para promover la estabilidad, yo necesito vendar en este sentido. Primero los anclajes, ¿ok? Siempre den 2 vueltitas y que la venda sea elástica. ¿Bien? Siempre den 2 vueltas alrededor, antes, debajo de la articulación. Yo voy a hacer este procedimiento. Estoy vendando, ya tengo un anclaje. Y miren, mi dirección, si yo aplico presión o más elongación o más estiramiento del vendaje, yo voy a promover lo que se llama un movimiento de eversión. ¿Para qué? Para que el tobillo esté mucho más estable. ¿Okay? Entonces, ahí voy a comenzar con mi vendaje. El vendaje que normalmente se utiliza en el tobillo es el vendaje en 8 o el vendaje en espiga también. Entonces, superiormente le doy vuelta a la región del tendón aquiliano y nuevamente. ¿Bien? Entonces, nuevamente. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Y el último. ¿Bien? Arriba. Y debo cubrir todo el segmento. Arriba, arriba, arriba. Un vendaje tiene que ser no solamente funcional, tiene que ser estético, tiene que verse bien. Ustedes han vendado, ¿no? Una vez. Y siempre utilicen cinta. No utilicen ganchos, no utilicen los ganchitos con los que viene el vendaje, no utilicen eso. Si no tienen una cinta, entonces hay que comprarla, ¿no? Un esparadrapo, hay pequeñitos, ¿no? O incluso el microporo, ¿no? Entonces el microporo se puede aislar 3 veces, ¿bien? Entonces estamos viendo el vendaje en espiga para la región externa, ¿bien? Lo estoy sacando rapidito para que vean el otro vendaje. Normalmente hay que sacarlo también despacio, hay que hacerlo muy despacio, cosa de que podamos envolver también la venda. Es poco común ver un esguince de la región interna. Pero cuando existe un esguince de la región interna del tobillo, es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque aquí tenemos solamente un ligamento y el ligamento está constituido por fibras mucho más gruesas, mucho más duras. Entonces no vamos a poder
solamente con el vendaje estabilizar ese segmento. Bueno, si podemos estabilizarlo, no vamos a poder solamente con el vendaje curarlo. Entonces ahí ya se necesitan instancias de terapia física, ¿no? para que las fibras, todo lo que conlleva el esguince sea bien sanado. Pero si yo tengo un ligamento interno que se ha esguinzado, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Le estoy haciendo cansar un poquito, pero la dirección ya no va a ser esta para estabilizar la parte externa, va a ser diferente. Entonces, primero el ancla. Siempre se realiza un vendaje de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque vendando de abajo hacia arriba promovemos la acción venosa. Las venas tienen sus válvulas y estas válvulas ayudan al drenaje de todos los desechos metabólicos que tiene una lesión. Miren, si yo estiro, estoy provocando una estabilidad interna, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que esto ya no ceda. Y lo mismo, ¿no? Entonces comenzamos con el vendaje. Tengo que ver cómo estoy haciendo mi vendaje. Poco a poco. El vendaje no tiene que ser muy fuerte, no tiene que tener una aplicación muy fuerte, no tiene que estar muy presionado. Si queremos aislar más segmento, un poco más arriba, lo hacemos, pues. Bien, esta venda es mucho más larga, entonces esta venda nos puede servir incluso para la rodilla, o para el muslo. ¿Ven, no? Es un vendaje también, se denomina en espiga, viene así, viene como en 8. Vamos a hacerlo todos. Para un vendaje de rodilla, vamos a aplicar también vendaje en la rodilla. En la rodilla tiene que ser mucho más funcional, porque la rodilla es un segmento que siempre se mueve un poquito más cuando caminamos, y aparte tiene que soportar impacto. Y muy importante el hecho de que cuando apliquemos el vendaje en la rodilla, lo hagamos de pie, ¿ok? Entonces, le voy a pedir a mi paciente que se ponga de pie. Se puede parar acá, ¿no? La camillita. Acá un piecito y aquí otro piecito, sí. Párese, eso, bien. Mirando a este ladito, para que todos puedan ver, eso. Piecito. Apliquen siempre con semiflexión de rodilla, no totalmente extendido, porque no vamos a promover sin un vendaje funcional. Si yo tengo una lesión del ligamento colateral interno, entonces ahí puedo utilizar una venda de pre-tape, se llama. Es una venda que se agarra y nos permite la adhesión de algún tipo de elemento, como por ejemplo el esparadrapo. Si yo tengo una lesión interna, coloco primero el vendaje, el pre-tape, luego coloco una cinta de esparadrapo, en 8, acá y acá, para aislar el ligamento que yo veo que se ha dañado, encima, y ya comienzo con el vendaje funcional. En este caso, como les decía, ¿no? Nunca apliquen así la venda, no así. Porque fíjense, yo no puedo deslizar. Siempre aplíquenlo ahí, cosa de que yo pueda desplazar la venda. Entonces, primero, los 2 de anclaje, ¿no? 2 vueltitas y comienzo. Vendaje en 8. Arriba. Y abajo. Este es uno de seguridad. Arriba
y abajo. Arriba. Volvemos. Y abajo. Observando siempre cuál es nuestro objetivo, ¿no? Si es proteger internamente, externamente. Si es que queremos aislar la rodilla totalmente, entonces en ese caso ya necesitaríamos otros elementos que no son elásticos. Esta es una venda elástica. Necesitaríamos elementos sólidos como el esparadrapo, por ejemplo. Un vendaje con esparadrapo se lo utiliza con vendaje previo, vendaje de pre-tape, y se utilizan las bandas para estabilizar la articulación. Es lo mismo que cuando nosotros utilizamos el kinesio tape. Kinesio tape, por ejemplo, voy a sacar. Muy bien, gracias. Les voy a mostrar un vendaje más del tape. Le voy a pedir, pero a usted que venga. A usted, sí, es que usted no tiene tanto vello como nuestro amigo. Si no, lo vamos a depilar. Bien. La tijera, préstame. Sí, los tenis más. El Kine Tape no es un elemento que se debe aplicar por aplicar. Este elemento tiene muchas aplicaciones, desde linfáticas, musculares, tonificantes, detonificantes, tiene aplicaciones de estabilidad y hay que saber aplicar, ¿no? Para esto sí uno necesita estar preparado, ¿bien? Echadito, mirando el techo. Existen muchas consideraciones para aplicar el kinesio tape, ¿no? Desde la posición del segmento en el que vamos a aplicar. La cinta kinésica tiene una particularidad, les voy a mostrar cuál es. Esta cinta no tiene medicamento, no tiene ningún tipo de analgésico. La acción de esta cinta es mecánica y siempre va a ser mecánica. Si yo parto la cinta, tiene una particularidad. La cinta es elástica. Ahí está, es elástica, ¿no? Entonces, yo si quiero aplicar el Kine Tape, tengo que hacerlo a 100% de tensión, a 50% de tensión, a 25% de tensión o a 0 tensión, por ejemplo. ¿Bien? Y obviamente, dependiendo el segmento y dependiendo mi objetivo, puedo aplicarlo con diferentes tensiones. En el caso de la rodilla, este ya no sirve. Yo primero mido el segmento para estabilidad, por ejemplo, de la rodilla. Primero vayamos por el tobillo. Vamos con el tobillo. Para hacerlo práctico y rápido, porque se tienen que sacar los rebordes, hay que aplicar algún tipo tenemos que limpiar el segmento. O sea, son muchas consideraciones, como les decía, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Corto mi diámetro, acá, es muy pequeño, acá, muy amplia, bueno, para el tobillo, véngase un poquito más abajo, a ver, ¿para qué? Para que podamos por lo menos tener un poco de conocimiento de la aplicación de esto. Primero, para la aplicación del tobillo en un esguince, tiene que limpiarse el segmento. Y son dos aplicaciones. Uno que viene en U, que es intermaleolar, que viene desde acá hasta esta región, y el anclaje. Y se tiene que utilizar, se lo tiene que aplicar con leve dorsiflexión. La leve dorsiflexión. Entonces, no tiene que ser mucha, tiene que ser ahí nomás, leve. Cortamos por el centro, tengo la tensión y este se aplica con el 100% de tensión.
el segmento. Y tengo las cuñitas que no se aplican tensión. Los terminales jamás se aplican, los 2, 3 dedos no se aplican con tensión. ¿Bien? Ahí. Y de la misma forma el otro. Muy bien, le pedimos que eleve un poquito, ahí, leve dorsiflexión. Todas estas aplicaciones tienen que ser bien prácticas. También el 100% de tensión y este es intermaleolar, de maleolo al maleolo. Entonces, yo aplico esto. Normalmente las cintas kinésicas están hechas con un material y el aislante es vinilo. El vinilo se activa con el calor. Esta no quiere adherirse. Además que no hemos limpiado, ¿no? El segmento no se va a adherir. Pero esa es la aplicación, ¿no? Del Kinetape. Y siempre 2 o 3 dedos de lo que estamos aplicando sin tensión, cero tensión, ¿ok? Como les digo, esta no se va a adherir porque no hemos limpiado el segmento. El segmento tiene que estar siempre seco, tiene que estar limpio. A ver, vamos a ver cómo se siente nuestro amigo. A ver, póngase de pie. ¿Bonito siente? Se siente, ¿no? La tensión, la presión. Bien. Lo que podemos promover con estas bandas kinésicas es... Gracias, ahora sí. Sí. Lo que podemos promover con estas bandas kinésicas van desde un potenciamiento en el músculo, porque hay aplicaciones que son musculares y que estas aplicaciones son muy, muy buenas. ¿Por qué? Porque agarran y refuerzan el músculo, refuerzan la acción muscular desde un sentido externo. O sea, son aplicaciones que son tonificantes. Cuando nosotros aplicamos las tonificantes, cuando van desde el origen hasta la inserción muscular. Aplicamos detonificantes cuando van desde la inserción hasta el origen. ¿Por qué? Porque así conseguimos disminuir la tensión del músculo. Por ejemplo, acá, los músculos del cuello. Tiene aplicaciones posturales también, ¿no? Las personas que están así, entonces podemos hacer que la cinta kinésica entonces les ayude. Porque esta cinta trabaja no solamente un sentido mecánico, trabaja un sentido consciente. Al aplicar esta cinta kinésica, nosotros estamos promoviendo en el segmento aplicar inmediatamente conciencia. Entonces el paciente siente, como en el caso del compañero acá, su colega ha sentido, y bien le hemos aplicado el kinesiotape. Entonces le hemos aplicado, ha percibido y se siente. Entonces es una aplicación práctica y muy, muy interesante para la rehabilitación de los pacientes o de los deportistas o de los estudiantes que cada uno de nosotros tiene. ¿Bien? Ahora sí, vamos a organizarnos, ¿sí? Vamos a ir bajando poquito a poco y vamos a aplicar los vendajes que tenemos y vamos a ir practicando vendajes en el tobillo y en la rodillita. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿O prefieren estar ahí nomás? Bien, la técnica de asterisco, la que me dice, se llama space tape. Cuando se aplica el space tape, lo hacemos para puntos dolorosos, para puntos gatillo, ¿bien? Y se aplica sobre el punto y con el 100% de tensión. La aplicación en Y, esta depende del músculo al que vamos a aplicar. Por ejemplo, si es el deltoides, entonces el deltoides es un músculo lo más extenso, ¿no? Entonces, no vamos a poder aplicar una técnica longitudinal. Se puede, pero nos conviene para abarcar el segmento muscular aplicar en Y, ¿no? Deltoides, por ejemplo, el manguito de los rotadores, por ejemplo, o el músculo gemelo se aplican en Y, ¿no? Para abarcar más el segmento y obviamente con una tensión dependiendo del objetivo que queremos lograr. Eso.
Así es. Claro. Claro. Ahora, a este punto voy, ¿no? Esto es muy importante, no solamente para usted, sino para todos en general. La capacitación de nosotros como profesores no tiene que ser limitada. Está bien que usted me diga que solamente tiene que limitarse a ciertas aplicaciones como primeros auxilios, y eso es lo correcto. No solamente hay que mandarlo al médico. Existe gente capacitada. Mire, yo le voy a contar algo. Cuando hicimos el curso de tape, del kinesio tape, llegaron de Colombia, gente de Colombia, a capacitarnos. Y el curso nos costó muy caro, durante 2 días. Pero en ese curso no solamente habíamos kinesiólogos, había médicos, habían traumatólogos y habían 2 profesores que eran de educación física, como ustedes, ¿no? Entonces es muy importante que si queremos aplicar este tipo de recursos, que si queremos aprender un poquito más de la aplicación, investiguemos. ¿Por qué? Porque todos estamos capacitados, ¿no? ¿Para qué? Para poder realizar cursos, poder realizar algún tipo de estudios fuera de lo que nosotros mismos a veces nos limitamos, ¿no? Esto, por ejemplo, es un curso lanzado 1 o 2 veces al año y que tiene una apertura general, no solamente tiene un enfoque. Obviamente los intereses ya van a variar de acuerdo a lo que usted quiera aprender, porque así como profesores de educación física, ustedes también tienen las facultades para tener direccionamientos y capacitarse. Existen profesores de educación física que yo conozco y que son fisioterapeutas, por ejemplo. O conozco fisioterapeutas que son profesores, que no solamente se limitan a eso. Conozco profesores de educación física que son preparadores físicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todos no debemos limitarnos. Muchas veces nuestras limitaciones son propias, ¿no? Entonces, yo creo que la aplicación de estos recursos va a depender de cada uno y de las ganas de querer aprender más, ¿no? Porque estos son recursos prácticos, ¿no? Eso. Así es. Así de pequeño que, o sea, y no saben qué músculo están ayudando. Me duele aquí, me duele aquí. Exacto. No sabe de qué, para qué sirve. Digamos. Exacto, exacto. Solo es por lo que le dicen que es bueno, nada más. Así es. Este elemento, si se dan cuenta, tiene un estudio desde, a ver, les voy a decir, el kinesio tape se ha inventado por el señor Kenzo Case en Japón, creo que es japonés o tailandés, no recuerdo bien, pero los estudios del kinesio tape datan desde 1988. Estamos hablando de cuántos años, cuántas décadas atrás. Obviamente la ciencia ha ido avanzando, pero en ese aspecto han pasado más de 30 años, ¿no? O han pasado, no, son más de 25 años han pasado, que se ha investigado esto en el otro lado del mundo, y que si bien le han dado fuerza ahora, es ¿por qué? Porque tal vez hemos visto, ¿no?, en las Olimpiadas, hemos visto en jugadores profesionales, y vemos, ¿no?, en la tele cuando están jugando un partido de Champions o un partido de selección, gente que se pone incluso en la cara o en la nariz. ¿Y eso es por qué? Porque el kinesio tape funciona incluso en la apertura de las fosas nasales, ¿no? Existe una aplicación cuando uno tiene congestión nasal con el kinesio tape. Y son cosas que son prácticas, que son muy novedosas para nosotros.
Pero ya para el otro lado del mundo, para la gente que se actualiza y que se capacita constantemente, es normal, ¿no? Es muy normal. Entonces, para aplicar esto, primero hay que investigar, hay que decir dónde hacen estos cursos o por qué los hacen, quiénes los dan. Es muy importante que nazca de nosotros mismos el hecho de capacitarnos día a día y no quedarnos ahí, ¿no? Es muy importante eso. Exacto, bien. Lo que nos consultaba, ¿no?, su compañero es si hay una forma correcta. Sí, la aplicación del tape no tiene que durar más de 7 días. ¿Por qué? Porque en esos 7 días ya trabajamos la parte consciente y la parte mecánica y trabajamos la lesión. Ahora, cuando uno va a quitar el tape, porque ahora hay tapes que duran, que los visitadores que vienen y nos quieren vender a veces, nos dicen, este tape tiene una duración de más de 10 días, nos dicen, ¿no? Pero sabemos, los que conocemos la aplicación, sabemos que no es conveniente, por ejemplo, aplicar más de 7 días. 5 días es ideal que se quede el tape. ¿Por qué? Porque el tape también, de acuerdo a nuestro cuerpo, la sudoración, nuestro ambiente y la actividad que nosotros realizamos diariamente, o sea, la ducha, todo eso, entonces se va saliendo. Sin embargo, cuando queremos quitar el tape, cuando vemos que se está irritando, por ejemplo, la piel, entonces siempre hay que mojar el segmento. Hay que remojarlo con agua tibia y hay que esperar que remoje, ¿no? Y una vez que se remoje el tape, entonces sacarlo poco a poco. ¿Y cómo se saca? Se saca envolviéndolo, ¿no? Se saca envolviéndolo. Y la aplicación del tape, si lo vamos a hacer, por ejemplo, en personas como nuestro compañero, ¿no?, tenía mucho vello, entonces hay que depilarlo, ¿no? O hay que pedirle que se depile. Pero no más de 7 días. Y la aplicación tiene que ser muy despacio, porque si no irritamos y provocamos lesiones dérmicas, lesiones en la piel. No. La pregunta de su colega era si se puede comparar con el parche Leo. El parche Leo, parche Dolorub, todos estos elementos tienen químicos, o sea, tienen químicos, tienen suplementos que son analgésicos, que son estupefacientes, tienen alcanfor, tienen mentol, y es por eso que el parche, cuando uno se lo aplica, provoca calor, ¿no es cierto? Provoca calor, provoca mejoras tal vez, ¿no?, en algunas personas, pero hay otras que no les resulta. El parche sí tiene una acción, pero es una acción más producida por el tema del medicamento que tiene, ¿no? En cambio, el Kinesiotape no tiene medicamento. Esta aplicación es netamente mecánica, netamente mecánica. Dígame. Hola. Vamos a utilizar el micrófono un poco fuerte, por favor, y cerquita el micrófono. En cuanto al color, ¿tiene que influir algo en la aplicación? Exacto, miren, nosotros tenemos hartos tapes, hemos visto rosados, celestes, negros, color piel. Han sacado incluso una línea pediátrica que tiene dibujitos animados. El color no tiene ningún tipo de importancia, más que por estética tal vez, ¿no? O por cromoterapia, no tiene ningún tipo de acción, ¿no? O sea, el negro no es más elástico o es más fuerte o dura más, no, eso es negativo, ¿no? Es incorrecto. Mal aplicado, ¿cómo es que, digamos, influye? Bien, un tape que no se aplica bien promueve un estímulo acá, en la parte cerebral, que no es el correcto. Si yo aplico, por ejemplo, como decía nuestro compañero, se aplican, o como nuestro compañero decía, se aplican mal, hay gente que solamente se aplica y no sabe aplicarse, entonces nosotros podemos provocar con una mala aplicación una alteración funcional del músculo. Nosotros cuando caminamos, cuando corremos, cuando realizamos actividad física, tenemos una mecánica, ¿no es cierto? Ya tenemos definidos
las acciones musculares, las acciones fisiológicas internas que vamos a ir realizando. El kinesiotape, cuando se aplica de manera incorrecta, altera esas funciones mecánicas. ¿Por qué? Porque no está una utilización adecuada, no ayuda en la colaboración de ese tipo de acciones que tenemos en el cuerpo. Entonces, una mala aplicación puede provocarnos una mala acción mecánica. ¿Qué más? Muy bien, allá hay otra pregunta. Voy a acercar el micrófono para que entiendan todos el mensaje, por favor. Buenas tardes, Tian. La consulta quería hacerle, en el caso de la rodilla, yo tengo la rodilla lesionada y o sea, se me salió, lo he colocado, pero en el caso a mí me duele, ¿cómo tengo que aplicarme el tape, la tensión y por cuánto tiempo? Bien, mire, primero tenemos que evaluar esa rodilla. ¿Por qué? Porque en la rodilla no solamente estamos hablando de una articulación simple, ¿no? En la rodilla tenemos muchos ligamentos, tenemos ligamentos de estabilidad, colaterales internos, externos, tenemos los ligamentos cruzados, anteriormente tenemos los ligamentos coronarios, los que estabilizan la rótula con el fémur, entonces tenemos los ligamentos capsulares alrededor, tenemos los ligamentos peroneotibiales, o sea, son muchos ligamentos. Los de estabilidad básicamente son los 4 que así me menciona, ¿no? Esos 4 ligamentos hay que determinar qué ligamento es el que está mal y a través de la evaluación que nosotros podemos realizarle, entonces aplicarle correctamente el kinesiotape. Además, toda aplicación tiene siempre un objetivo. Si mi objetivo, por ejemplo, es fortalecer los músculos superiores para que su rodilla esté estable, entonces mi aplicación va a ser muscular, va a ser de tonificación. Si yo quiero estabilizar su rodilla, mi aplicación va a ser de estabilidad, ¿no? Va a ser con un anclaje, va a ser con barras internas, barras externas. Entonces, todo depende de la lesión, porque no es una regla y no existe una aplicación solamente para la rodilla, ¿no? Sino hay que ver las características. Y además hay que considerar que cada cuerpo reacciona de diferente manera, cada cuerpo se lesiona de diferente manera. En el caso, me indicaban de que podía hacer, o sea, fortificar con máquina, de acuerdo al dolor que tengo. Lo más recomendable, el peso, ¿cuánto se podría decir para la rodilla? Perdón. Hacer el fortificar los músculos, pero comenzaríamos con cuánto de peso para hacer. Exacto, todo eso depende también de una evaluación. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es el peso máximo que usted puede levantar, ¿no? Tenemos que determinar la fuerza. Uno en la evaluación tiene que determinar el balance muscular, la goniometría, es decir, la calidad del movimiento, tiene que determinar la fuerza explosiva, la fuerza máxima, la fuerza resistencia del músculo, y en base a todo eso, entonces recién sacar una predisposición de levantar, por decirlo, ¿no? Primero 20 kilos, primero 10 kilos, después 15, después 20, todo eso se dosifica. No solamente es levantar por levantar. Ahora, es muy importante el hecho de realizar ejercicios cuando se trata, ejercicios de fortalecimiento del músculo, cuando se trata de una lesión de rodilla. Porque nosotros en todos los segmentos que tenemos corporales, tenemos fajas naturales. Y estas fajas naturales son ligamentos, son los tendones, y son todos las cápsulas, todos los elementos que asedian la articulación. Y estos elementos, o sea, son terminaciones, por ejemplo, los músculos son las terminaciones de los músculos, y lo que los une a los huesos son los tendones. Si yo tengo un músculo fuerte, entonces ese músculo va a tensar esos tendones, y esos tendones van a aislar la rodilla, van a estabilizar la rodilla, y voy a tener una rodilla estable. Si yo no realizo, por ejemplo, un trabajo muscular importante, en el caso de la rodilla, mi rodilla va a ser inestable, o mi tobillo, por ejemplo, ¿no?
Entonces es muy importante el trabajo muscular para, por ejemplo, estabilizar las articulaciones. Pero tendríamos que ver su caso, ¿no?, en particular para sacar conclusiones. Gracias. Muy bien, aquí hay otra consulta. Acerca el micrófono, por favor, para que se escuche bien. Licenciado, muy buenas tardes. La aplicación del tape, licenciado, es indistinto en lesiones graves, medias, muy graves o lesiones simples. ¿Se puede aplicar el tape? O sea, sí, se puede aplicar incluso en un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque existe una aplicación que se llama aplicación en pulpo, ¿no? Y esta ayuda a drenar, por ejemplo, la inflamación, el proceso inflamatorio, ayuda a drenar el edema que existe en un proceso. Ahora, sí se puede aplicar en procesos agudos, se puede aplicar en procesos crónicos, pero todo depende del cuadro que presenta, ¿no? O sea, no se aplica, como les decía, ¿no?, hace un momento, por regla, una sola aplicación para un caso similar, por ejemplo, ¿no? O sea, todo hay que ser, para toda la aplicación tenemos que hacer un análisis, y ese análisis tiene que ser acorde a las necesidades del cuerpo del paciente. La luxación de clavícula. Una clavícula no se puede luxar si no se rompe, por ejemplo, los ligamentos. Existen los ligamentos coracoclaviculares y los acromioclaviculares, ¿no? Por lo general, cuando la clavícula se sale de su lugar, se zafa de su lugar, es porque los ligamentos se han roto. Ahora, la luxación de clavícula es muy poco común, es más una ruptura, se denomina ruptura acromioclavicular. Y cuando existe esta ruptura, existe un signo que se llama el signo de la tecla de piano, porque está elevadita la clavícula, ¿no? O si no, se rompe la clavícula directamente. Ahora, la aplicación del tape en luxaciones no se tiene que quedar, ¿no?, ni en luxaciones ni en fracturas. ¿Cómo está? Voy al siguiente ejemplo. Hola, disculpa amigo, te voy a alcanzar el micrófono. Bueno, voy a irme directo al ejemplo. Realmente nosotros trabajamos con futbolistas. Así es. Ya. El typing como una herramienta lo puedo incluir en el botiquín, digamos. Por supuesto que sí. Tengo un jugador que se ha distendido el muslo posterior, que es una lesión común, digamos, por exigencia de los partidos. En estos plurinacionales, por ejemplo, los estudiantes juegan 1 o 2 partidos por día. La exigencia ha hecho de que sienta una molestia. ¿En qué porcentaje este elemento, el typing, va a ayudar a que no llegue a una lesión mayor? Usted hablaba de micro rupturas de desgarro, microdesgarro, a un desgarro mayor. ¿En qué medida puede ayudar y cómo lo podría aplicar? Porque esa es una lesión muy común, como le decía. Ahora, sí, existe, ¿no? El ejemplo que me da me hace pensar en una lesión de sobrecarga, ¿no? Los isquiotibiales normalmente se sobrecargan y se contracturan. Entonces es por eso que uno camina con semiflexión cuando está con la contractura de los isquiotibiales. Sí se puede aplicar el kinesiotape en esos casos, por ejemplo, y tendríamos que ver el caso, ¿no? Si es que el músculo está desgarrado, por ejemplo, entonces yo debo, por ende, y también por ética, no dejar que ese mi jugador siga exigiéndose, ¿no? Uno, tengo que frenar, tengo que ver la vitalidad, tengo que ver que el segmento que está lesionado no se lesione más. Sí puedo aplicarlo, pero como medida profiláctica para este tipo de lesiones. O sea, ¿y cómo lo aplico? Lo puedo aplicar solamente con una banda, o sea, le medimos, y en las detonificantes, por ejemplo, se utiliza máximo 25% de tensión del kinesiotape, ¿no?
y el 25% de la tensión, entonces nosotros la dosificamos. El 100% es el total de su elasticidad, 50%, 90%, 25% para detonificar el segmento. Y sí se puede aplicar, pero como digo, ¿no? Como medida profiláctica, como medida preventiva. ¿Para qué? Para que durante el partido la exigencia de este músculo no sea tan importante como para provocar una contractura. Así es. Muy bien, ¿dónde hay más preguntas? A ver, ok, vamos a tener a la dama, por favor, fuerte. En cuanto a los vendajes, hay algunos que son elásticos y algunos como tela. ¿Cuál es la más recomendable, digamos? Dependiendo de nuestro objetivo. Si nuestro vendaje es funcional, yo voy a utilizar una venda elástica, ¿no? Si es que el segmento no tiene una ruptura, por ejemplo, ¿no? Si es que el segmento no tiene un desgarro importante. Si mi objetivo es estabilizar el segmento y dejarlo inmóvil porque ya necesita un tiempo de reposo, entonces voy a aplicar los vendajes que no son elásticos. Y sí existen vendajes que no tienen la elasticidad. Han debido ver, ¿no? Son vendas negras, azules, y esas vendas son muy buenas. Pero he visto, por ejemplo, que se aplican ese tipo de vendajes para jugar. No debe ser así, ¿no? No debe ser así. Si nos vamos a aplicar un vendaje para jugar, tiene que ser un vendaje funcional, no tiene que ser un vendaje de solamente estabilización. ¿Por qué? Porque estamos promoviendo inmovilización en ese segmento. Bueno, porque estamos jugando con un segmento lesionado, ¿no? Bueno, puede ser como les diría, un efecto placebo también, porque uno se siente más seguro con la venda que no tiene elasticidad. Sin embargo, o sea, si nosotros aplicamos un vendaje que es con una venda elástica, estamos promoviendo una protección, estamos haciendo que el segmento también tenga presión, que tenga estabilidad y que tenga temperatura. Para eso sirve la venda también. No solamente sirve para proteger el segmento, sino para calentar el segmento. Ahora, cuando utilizamos un vendaje duro, sí se lo aplica, se lo puede aplicar, pero no estamos promoviendo una funcionalidad objetiva, ¿no? Les puedo mostrar una aplicación postural, ¿no? Es muy importante, y les vuelvo a reiterar, ¿no? Esto, les estoy mostrando un recurso que necesita de estudio, que necesita de mucha lectura y necesita de mucha práctica para poder aplicar. ¿Bien? Entonces, fuera polerita y dando la espalda a sus... no, sentadito. Sí, sentadito. Sí, denles la espalda. Normalmente la aplicación postural se la hace con un 70 máximo % de tensión, para que ustedes puedan observar un poco más de objetividad en la aplicación. Sería bueno, ¿no?, agarrar y probarles en cada uno de ustedes para que puedan percibir eso. Sin embargo, nos tomaría mucho tiempo. Uno, medimos desde la zona que es la zona acromioclavicular hasta la línea media de la columna vertebral, la zona dorsal. Estamos hablando de T10 más o menos, T9, T10, T8, T10. Bien, solamente medimos y cortamos. Como les digo, el kinesio tape tiene que tener un reborde. Debemos saber las consideraciones para su aplicación, no es aplicar por aplicar. Bien, ¿qué es lo que hacemos? A ver, voy a recorrer la camillita a este lado para que puedan ver eso. Ahora sí, pone así. Mire, nosotros colocamos en una posición. Vemos que nuestro paciente, por ejemplo, ¿no?, acá el joven tiene una postura inadecuada. ¿Cómo quiero corregir la postura? ¿Cómo puedo corregir la postura? Primero, realizando una extensión de la columna,
Luego, vas a poner ahí tus manitos, una rotación externa del hombro. Ahí. Podemos ver cómo las escápulas se pueden juntar, por ejemplo, ¿no? Se juntan. Y promuevo una hiperextensión de la columna cervical. ¿Bien? La aplicación postural normalmente se la aplica en ambos lugares para que sea objetiva. Entonces vamos a aplicar en los lados. Y se saca primero el segmento. Antes yo partía en dos, ¿no es cierto? Listo, se parte en dos, pero esas son aplicaciones diferentes a la postural, por ejemplo. En la postural saco el segmento que no tiene tensión, eso, y lo pego, ¿eh? En la zona de la articulación acromioclavicular. Y de la misma forma el otro lado. No tienen tensión. Existe, cuando nosotros aplicamos el tape, un elemento que se denomina contratensión. Yo jalo y no puedo jalar nada más el tape. Tengo que sostener y tengo que contratensionar esa tensión para que no exista algún elemento que nos moleste, que provoque irritación en la piel. Entonces, 100% lo voy a aplicar a un 75%, ¿ok? Entonces, ¿qué hago esto? Okay. Y también el segmento que voy a soltar es suelto, tiene cero de tensión. De la misma forma, perdón, les voy a dar la espalda, voy a mostrar a este lado. Acá. Acá. Contratensión. Y también direcciono siempre el tape dependiendo mi objetivo. Siempre hay que friccionar porque con el calor el vinilo se adhiere. Y le pido que se pueda parar. ¿Ven? Párate. ¿Sientes el tape? Se siente, ¿no? ¿Qué actúa? ¿Por qué el tape trabaja la parte mecánica y consciente? Porque el kinesio tape no es como los correctores posturales, ¿no? El corrector postural, por ejemplo, solo trabaja la parte mecánica, no la parte consciente. Uno cuando se coloca el corrector, pues está bien, ¿no? Así, pero cuando se saca, nuevamente está así. En cambio, el kinesio tape trabaja la parte consciente porque la cinta está adherida y al estar adherida a la cinta, entonces el paciente o el cliente duerme con el kinesio tape. Aparte, percibe el kinesio tape. Por más que quiera estar así, entonces el tape le obliga a estar así. Y eso hace que el cerebro guarde esa información de una manera diferente. Y por eso el kinesio tape corrige, mejora y estabiliza, ¿no? Depende de la aplicación. Y fíjense, ¿no? O sea, él ya siente y automáticamente ya está mejor. Su postura ya no está tan así, ¿no? Y es inmediato, ¿no? Eso. Bien, creo que ya no va a haber tiempo para los vendajes. Sin embargo, bueno, está de más, ¿no? Si es que tienen alguna pregunta más, con todo gusto vamos a responder. Si es que hay alguna pregunta más, amigos, ¿dónde? Ok, aquí me estoy olvidando, por favor. Licenciado, usted dijo que el tape kinesiológico, a comparación de otros parches, por ejemplo, el parche León es curativo y el tape se persigue un objetivo más mecánico. Así es. Y podría mejorar el rendimiento de un atleta, podría estar considerado tal vez como doping. Ahora, es bien interesante lo que me pregunta, porque en las últimas Olimpiadas de Rusia, por ejemplo, los de Adidas, los de Nike y no sé qué empresa más, emplearon e implementaron la misma técnica que utiliza el tape
para mejorar el rendimiento físico de los deportistas. No recuerdo de qué país era, pero lo estaban haciendo de forma camuflada, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso ha visto la organización de Sochi y ha prohibido el hecho de que utilicen la tecnología que se utiliza, que utiliza el tape para este tipo de implementos, por ejemplo. El tape sí puede mejorar el rendimiento, puede mejorar qué sé yo, el tiempo del ejercicio físico, del ejercicio deportivo, sin que provoque molestias o malestares, pero sí es considerado, por ejemplo, como doping en instancias que son superiores. Y obviamente la tecnología del tape, desde hace unos 10 o tal vez un poco más años atrás, sí se ha ido estudiando mucho más a fondo, y es por eso que las aplicaciones han sido muy dispersas y muy variadas ahora, ¿no? Porque el tape incluso se lo aplica en problemas de obesidad ahora, ¿no? Se lo aplica en problemas de obesidad, en problemas de digestión, por ejemplo, ¿no? Hay bastantes aplicaciones en el kinesiotape, pero sí incide, ¿no?, en el rendimiento del deportista. Muy bien, ¿alguna otra consulta más, queridos amigos? ¿Alguna pregunta más? Aprovechemos los últimos minutos que nos quedan. ¿Alguna pregunta más? Solo tienen que levantar la mano. ¿Nada más? ¿Ninguna consulta? Acá teníamos una consulta de una persona. Hace rato levantó la mano, ¿verdad? Ah, ya. Perfecto. Okay. ¿Alguien por aquí tal vez? Cualquier pregunta, vamos, para disipar algunas dudas. Quisieras ver la demostración en la rodilla. En la rodilla. De la venda de la... Ya, a ver, le vamos a Yo pedir podría a... hacer. Ah, ya. ¿Para usted quiere? Usted tiene problemas de la rodilla. Ya, pero no está aislando bien. Este es un kinesiotape chiquito. Una vez me la quise aplicar, pero... ¿Está con corto? Ahora, obviamente todo echadito. Sí, si no alcanza, entonces le vamos a sacar el buzo al amigo. ¿Ya? 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 Nuestro amigo seguramente ha tenido un problema y un derrame sinovial, ¿no? A ver, flexiona, suelta, flexiona, suelta, sueltito, sueltito. Existen pruebas de estabilidad, ¿no?, de la rodilla. Bueno, la pregunta que nos hace aquí el compañero es: ¿por qué se genera el líquido que nos provoca los derrames? El líquido sinovial es un líquido natural que produce el cuerpo. Es un líquido que se guarda en unas denominadas bursas, se denominan, que son bolsas sinoviales. Cuando estas bursas tienen algún tipo de lesión, entonces cambian la permeabilidad de la membrana de la bursa, y eso hace que el líquido se vaya eliminando, o sea, se vaya saliendo de su lugar. Y eso hace que también cuando tenemos algún tipo de bursitis, entonces sentimos como no solamente el líquido migra, ¿no?, de un lado para otro, sentimos como ese líquido viene de acá para acá, y eso obviamente a veces si es que está provocando mucha molestia, mucho malestar, entonces se tiene que sacar ese líquido, ¿no? Se pincha y se absorbe el líquido. Sueltito. Ahí, listo. A ver, una aplicación práctica le vamos a hacer. Kinesiotape para la estabilidad de la rodilla. Vamos a poner un anclaje rotuliano. Este no creo que se adhiera porque
Su rodillita está caliente, ¿no? Muy calientita. Se corta del centro. Y con semiflexión de rodilla. Ahí, bien. Entonces, 100% tensión sobre el tendón rotuliano. Soltamos. Y 0% de tensión. No se va a adherir. 0% de tensión. Y ahorita la piel no está muy bien. No está seca, ¿no? No está seca. Está sequita. Tampoco la hemos limpiado. Y posteriormente cortamos al centro. De esta forma. Y aplicamos en el ligamento colateral interno, que normalmente siempre se lesiona cuando tenemos problemas de rodilla. Y esta aplicación es para estabilidad de la rodilla. Entonces la aplicamos al 100%. Vamos a tratar que pegue. La adherencia de esta aplicación es siempre horizontal, y cuando el paciente se para, o el cliente se para, tiene que quedar como una sonrisita. Van a ver eso. A ver, ¿parece? Una sonrisa. Acá, sobre todo el ligamento interno, ¿no? Como una sonrisita. Ahí. Entonces, esa es una aplicación para el ligamento colateral interno. Esa aplicación se puede reforzar, ¿no? En sentido lateral, por ejemplo, interno. Internamente se puede aplicar 2 también para reforzar en la parte interna cuando existe una lesión del ligamento colateral interno. Entonces, se va a salir, se va a llevar de recuerdo. ¿De dónde viene? De Santa Cruz. Se va a llevar el Kinetape de recuerdo de Santa Cruz. Muy bien. Eso, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Reiterar lo que decía en mi última diapositiva. El mejor instrumento que uno tiene que utilizar y debe utilizar es el cerebro de uno propio. Las manos son herramientas muy sencillas y muy complejas a la vez, ¿no? Son nuestras herramientas. Dígame. Sí. Hay una marca que es excelente, que es la de TheraBand, se llama. TheraBand. THERABAND. Bien, entonces, una vez más, ¿no? Este tipo de elementos tiene que saberse aplicar, tiene que tener estudio, no es aplicar por aplicar nomás, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna consulta, la última? Muy bien. Vamos a brindarle un fuerte voto de aplausos, por favor, al licenciado Raúl García Sánchez. Un importante tema: intervención en lesiones agudas y aplicación de recursos prácticos. Muchas gracias, querido Raúl, por tu presencia aquí en el Congreso. Internamente nosotros vamos a compartir la diapositiva de nuestro querido expositor, ¿no? Lo vamos a poner también en la página web de la actividad. Muy bien. Entonces vamos a despedirle con un fuerte voto de aplausos una vez más por ese tiempo que nos ha otorgado Raúl. Gracias por tu tiempo. Muy bien. Gracias a ustedes y a todos ustedes. Apliquen bien sus cosas y también, ¿no? Recordarles, utilicen la cabeza siempre. ¿Bien? Gracias. Bien. Hasta luego. Excelente.